Muy buenos días, amigos de Radio Cristiandad. Mañana, lunes 21 de enero de 2019, se cumplirán 10 años de la aceptación y del agradecimiento del levantamiento de la excomunión por parte de las autoridades de la Neofraternidad Sacerdotal San Pío X. Como ya saben, en nuestra columna Misterios de Iniquidad, para conmemorar estos 10 años nefastos de traición, de felonía, hemos iniciado la publicación de una serie de documentos que prueban, y más que probar, muestran simplemente esa felonía, esa traición. Y hoy presentamos el famoso texto de Monsignor Lefebvre durante una entrevista concedida a la revista Fideliter, la revista del distrito de Francia, de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, entrevista previsto para el número noviembre-diciembre de 1988, el mismo año de las consagraciones episcopales, y en el que el Vaticano declaró la excomunión de los 6 obispos. A 5 meses de esos acontecimientos, veremos qué fue lo que dijo Monseñor Lefebvre. Y también publicaremos 3 extractos tomados del libro del mismo Monseñor Lefebvre, Itinerario Espiritual. Comenzamos entonces por la entrevista. Las declaraciones tienen que haber sido hechas en el mes de octubre, porque el número es de noviembre-diciembre de 1988, con la debida preparación, el envío a imprenta, etcétera, para que el número viera luz en noviembre. Lo más probable es que las declaraciones fuesen como mínimo de octubre de ese año. Y allí Monseñor Lefebvre, refiriéndose a la fraternidad sacerdotal y a Roma, expuso: no tenemos la misma manera de concebir la reconciliación. El cardenal Ratzinger la ve en el sentido de reducirnos, de traernos al Vaticano II. Nosotros la vemos como un retorno de Roma a la tradición. No nos entendemos, es un diálogo de sordos. No puedo hablar mucho del futuro, ya que el mío está detrás de mí. Pero si vivo un poco aún, y suponiendo que de aquí a un determinado tiempo Roma haga un llamado, que quiera volver a vernos, reanudar el diálogo, en ese momento sería yo quien impondría las condiciones. No aceptaré más estar en la situación en la que nos encontramos durante los coloquios. Esto se terminó. Plantearía la cuestión a nivel doctrinal. ¿Están de acuerdo ustedes con las grandes encíclicas de todos los papas que los precedieron? ¿Están de acuerdo con Quanta Cura de Pío IX, Immortale Dei, Libertas de León XIII, Pascendi de Pío X, Quas Primas de Pío XI, Humane Generis de Pío XII? ¿Están en plena comunión con estos papas y con sus afirmaciones? ¿Aceptan aún el juramento antimodernista? ¿Están a favor del reinado social de nuestro Señor Jesucristo? Si no aceptan la doctrina de sus antecesores, es inútil hablar. Mientras no hayan aceptado reformar el concilio, considerando la doctrina de estos papas que los precedieron, no hay diálogo posible. Es inútil. Las posiciones quedarían así más claras. No es una pequeña cosa la que nos opone. No basta que nos digan: pueden rezar la misa antigua, pero es necesario aceptar esto. No es solamente eso lo que nos opone, es la doctrina. Queda claro. Hasta ahí ese texto que, sí, queda claro, pero parece que no fue por mucho tiempo.
como veremos. Y el segundo texto son en realidad son tres citas del libro de Monsignor Lefebvre, Itinerario Espiritual. Ese libro es de enero de 1990. En el prólogo, en el original francés, en las páginas 10 y 11, Monsignor Lefebvre decía: no hay que tener miedo de afirmar que las autoridades romanas actuales, desde Juan XXIII y Pablo VI, se han hecho colaboradoras activas de la masonería judía internacional y del socialismo mundial. Juan Pablo II es ante todo un político filocomunista al servicio de un comunismo mundial con tinte religioso. Ataca abiertamente a todos los gobiernos anticomunistas y no aporta con sus viajes ninguna renovación católica. Se entiende, pues, que las autoridades romanas conciliares se opongan feroz y violentamente a toda reafirmación del magisterio tradicional. Los errores del concilio y sus reformas siguen siendo la norma oficial consagrada por la profesión de fe del cardenal Ratzinger de marzo de 1989. Tal vez alguien me diga: usted exagera, cada vez hay más obispos buenos que rezan, que tienen fe, que son edificantes. Aunque fuesen santos, desde el momento en que aceptan la falsa libertad religiosa y por consiguiente el Estado laico, el falso ecumenismo y con ello la existencia de varias vías de salvación, la reforma litúrgica y con ello la negación práctica del sacrificio de la misa, los nuevos catecismos con todos sus errores y herejías, ellos contribuyen oficialmente a la revolución en la Iglesia y a su autodemolición. El Papa actual y estos obispos ya no transmiten a nuestro Señor Jesucristo, sino una religiosidad sentimental, superficial, carismática, por la cual ya no pasa la verdadera gracia del Espíritu Santo en su conjunto. Esta nueva religión no es la religión católica, es estéril, incapaz de santificar la sociedad y la familia. El segundo texto está tomado del capítulo 3, que lleva por título La vida divina, y en el original francés están en la página 30 y 31 y dice así: la voluntad de Vaticano II de querer integrar en la Iglesia a los no católicos tal como son es una voluntad adúltera y escandalosa. El Secretariado para la Unidad de los Cristianos, por medio de concesiones mutuas, es decir, el diálogo, conduce a la destrucción de la fe católica, a la destrucción del sacerdocio católico, a la eliminación del poder de Pedro y de los obispos. Se elimina el espíritu misionero de los apóstoles, de los mártires, de los santos. Mientras este secretariado conserve el falso ecumenismo como orientación y mientras las autoridades romanas y eclesiásticas lo continúen aprobando, se puede decir que siguen en ruptura abierta y oficial con todo el pasado de la Iglesia y con su magisterio oficial. Por eso, todo sacerdote que quiere permanecer católico tiene el estricto deber de separarse de esta Iglesia conciliar, mientras ella no recupere la tradición del magisterio de la Iglesia y de la fe católica. El tercer texto está tomado del capítulo 8, que lleva por título La Iglesia, y en el original francés en la página 72. La apostasía convierte a estos miembros en adúlteros, en cismáticos opuestos a toda tradición, en ruptura con el pasado de la Iglesia y por lo tanto con la Iglesia de hoy en la medida en que ella permanece fiel
a la iglesia de nuestro Señor. Todo lo que sigue siendo fiel a la verdadera iglesia es objeto de persecuciones salvajes y continuas. Hasta aquí esos textos. Parece que los miembros de la fraternidad no han comprendido. Y sin embargo, las palabras son bien claras. Si no aceptan la doctrina de sus antecesores, es inútil hablar. Mientras no hayan aceptado reformar el concilio, considerando la doctrina de estos papas que los precedieron, no hay diálogo posible. Es inútil. Todo sacerdote que quiere permanecer católico tiene el estricto deber de separarse de esta iglesia conciliar mientras ella no recupere la tradición del magisterio de la iglesia y de la fe católica. Parece que los miembros de la fraternidad no han comprendido y por eso nosotros hablamos de una nueva fraternidad sacerdotal San Pío X. Dios mediante, abordamos mañana la parte principal de este trabajo, pues es el día aniversario, 10º aniversario del nefasto día en que se aceptó el levantamiento de la excomunión. Dios mediante, seguimos mañana.